Y bien, perfecto. Ahí está. Están viendo en la pantalla el trabajo práctico, ¿no? Sí, Bien, perfecto. Entonces, el trabajo práctico consta de la definición de lo que es contaminación ambiental, después cuáles son las fuentes antropogénicas que generan la contaminación ambiental, los tipos de contaminación y los tipos de contaminantes. Y al final pide una serie eh, de actividades para completar, ¿sí? Vamos a... ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Bien, ¿a qué se denomina contaminación ambiental? ¿Sí? Bueno, se denomina contaminación ambiental a la presencia de componentes nocivos, ya sean químicos, físicos o biológicos en el medio ambiente, entorno natural o artificial, ¿sí? Ya sea en la naturaleza como en, en la naturaleza como en la urbe, ¿no? En la ciudad, ¿sí? Eh, esta, estos componentes nocivos, ¿sí? Suponen un perjuicio para los seres vivos que lo habitan, ¿sí? Incluyendo los seres humanos. Eh, la causa de la contaminación ambiental, ¿sí? Está generada por por la actividad humana, ¿sí? Por todo lo que hace el hombre, ¿sí? Entonces ese sería el concepto de contaminación ambiental, la presencia de componentes nocivos, ya sean físicos, químicos o biológicos, en el medio ambiente, ¿sí? Eh, entorno natural o artificial y que supongan un perjuicio para los seres vivos que lo habitan, ¿sí? Incluyendo los seres humanos. Está originada esta contaminación ambiental por causas derivadas de la contaminación de la actividad humana. Entonces, esas actividades humanas son las llamadas fuentes antropogénicas, ¿sí? O actividades que generan contaminación ambiental. Por ejemplo, la tala de árboles, o sea, cortar los arbolitos para producir madera o simplemente eh, cortar un árbol sin plantar otro, ¿no? La emisión y vertidos industriales a la atmósfera y a la hidrósfera, por ejemplo, en La Rioja para producir energía eléctrica se quema carbón y gas natural licuado, y eso provoca una emisión de dióxido de carbono y de otros gases contaminantes a la atmósfera. Entonces, cada vez que nosotros gastamos energía eléctrica, estamos en parte contaminando nuestro propio ambiente, ¿no? Extracción y procesamiento y refinamiento de combustibles fósiles, justamente petróleo, carbón y gas natural. Son los combustibles fósiles y que, a ver, no es sustentable su explotación porque todo lo que se va extrayendo del subsuelo no puede, son recursos no renovables, o sea que no pueden plantarse, no pueden sembrarse, sino que se pierden para siempre, ¿no? Como les decía, la producción de energía con combustibles fósiles y otras fuentes no renovables. Todo, ¿cuáles eran fuentes renovables, por ejemplo, chicos, se acuerdan? Chicas, ¿cuáles eran las fuentes de energía renovable? ¿Se acuerdan? Las el gas. limpias, no, las limpias, las que no producían emisión de dióxido de carbono, las que no producían, no consumían recursos no renovables, las que no se agotan, las energías limpias, ¿se acuerdan cuáles eran? Era la eólica, la solar, ¿sí? Y la geotérmica. Eran las principales fuentes de energía que
no utilizan recursos que no sean renovables, ¿no? Que no sean del subsuelo. El viento es la que, o sea, la energía eólica es la que aprovecha la fuerza del viento, como en el parque eólico de Arauco. Y hace unos días vino el presidente el martes a inaugurar otra parte del parque eólico de Arauco, ¿no? Otra obra más para producir energía limpia, sin emisión de contaminantes, ¿no? Eh, Bien, el uso excesivo de automóvil y medio de transporte impulsado por diésel o gasolina, esa es otra fuente de emisión de contaminación o fuente antropogénica, ¿no? Entonces, el uso indiscriminado de plásticos y el desechar los plásticos también es una fuente antropogénica. Liberación de plásticos y objetos no biodegradables en espacios naturales. ¿Vieron la cantidad de bolsas plásticas que hay alrededor de la ciudad tiradas por todos lados? Bueno, eso es una forma de contaminación, es una fuente antropogénica que produce contaminación ambiental. ¿Mm? Bien, eso son las fuentes antropogénicas o las actividades del hombre que generan contaminación o degradación del medio ambiente y por lo pronto producen contaminación ambiental, que ese es nuestro problema, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los tipos de contaminación? Los tipos de contaminación puede ser atmosférica, hídrica, del suelo y del subsuelo, radioactiva. Por ejemplo, la contaminación atmosférica. ¿Cómo contaminamos nuestra atmósfera? Eh, ¿Me pueden dar algunos ejemplos ustedes de cómo contaminamos nuestra atmósfera? El humo, quemando basura. Claro, quemando basura, ese es una muy importante, ¿no? La quema de basurales es una forma de contaminación. Por ejemplo, dejar pérdidas de agua o de cloacas, eh, que, Color, eh, quiero. claro, que genera mal olor, ¿sí? Eso también es un tipo de contaminación atmosférica. Eh, o por ejemplo, la excesiva polvo o tierra en suspensión, ¿sí? Cuando está muy seca la tierra y pasan vehículos o simplemente cuando la tierra está muy seca, se libera esa tierra y hay viento y contamina el ambiente. Después, el tubo de escape de los autos y colectivos también contamina el ambiente, ¿no? La atmósfera, ¿sí? Y la contaminación hídrica, ¿qué opinan? La contaminación hídrica se refiere a contaminación del agua, ¿no? Por ejemplo, cuando usamos herbicida o plaguicida y lo descartamos a los cursos de agua, a los arroyos, o por ejemplo, cuando tiramos basura al tajamar, cuando lleva agua, ¿sí? Eso es contaminación hídrica. Y contaminación del suelo y el subsuelo es cuando tiramos basura que no es biodegradable, por ejemplo, bolsas de plástico, envases descartables, botellas de gaseosa, ¿sí? Todo eso genera contaminación del suelo y del subsuelo. Eh, Contaminación térmica, algunas actividades del hombre generan mucho calor, como en el parque industrial, y eso es desechado y produce contaminación térmica. Contaminación visual, los basurales a cielo abierto generan contaminación visual. Contaminación acústica, los ruidos excesivos y las actividades del hombre que generan ruidos excesivos, como las fábricas, los talleres. ¿Sí? Esos son los tipos de contaminación que existen. Después vamos a ver, eso
ese tipo de contaminación, ¿sí? ¿Cómo se clasifican? En contaminantes. Los tipos de contaminantes. Vamos a ver que hay contaminantes físicos, ¿sí? Hay contaminantes químicos, contaminantes químicos, ¿m? Y contaminantes eh, biológicos. Contaminantes biológicos, ¿sí? Entonces esos son los tipos de contaminantes. Y después los otros que hay son psicosociales. ¿M? Eh, Vamos a analizar cada uno, ¿no? Los contaminantes físicos son los tipos de contaminantes en los que hay intercambio de materia y energía entre el ser humano y el ambiente, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando cortamos el pasto y lo tiramos en la vereda, y muchas veces lo arrastran cuando llueve, sí, lo arrastra la lluvia y genera sedimentación en las alcantarillas, en los desagües, ¿sí? Ese es un tipo de contaminante físico. Cuando por alguna razón, alguna actividad se tira agua caliente al ambiente, ¿sí? Eso también, el calor es un contaminante físico, ¿no? Eh, Los contaminantes químicos están constituidos por materia inerte orgánica e inorgánica, que sea sintética o no, por ejemplo, gases, vapores, polvos, humos, nieblas. Eh, Se le designa como contaminante químico a todas las sustancias que alteran la conformación química del medio, o sea, que alteran los componentes del medio. Por ejemplo, cuando usamos plaguicidas, insecticidas, ¿sí? Eso es un tipo de contaminante químico. Y finalmente están los tipos de contaminantes biológicos, ¿sí? Que están y que pueden generar enfermedades infecciosas, parasitarias, por ejemplo, los microbios, insectos, bacterias, virus, como el coronavirus, sería un contaminante biológico, ¿no? Del medio ambiente. Ahora, eh, después están los contaminantes psicosociales, ¿sí? Y que son producto de las relaciones humanas y que desencadenan las presiones o tensiones que culminan en crisis de angustia en los seres humanos y que producen daño a la salud o que favorecen la acción de otro tipo de agentes patógenos, por ejemplo, o otras sustancias contaminantes, ¿no? Por ejemplo, los desechos patógenos del hospital, si no son desechados correctamente y pueden terminar en un basural y contamina ese basural, expuesto a que otros animales coman esos restos y se transmitan enfermedades. Por ejemplo, las aguas servidas, las aguas cloacales que fluyen a cielo abierto pueden generar diarrea o distintas enfermedades infecciosas producto de la contaminación con bacterias, hongos, ¿sí? Eh, o los insectos también son un tipo de contaminante psicosocial. Por ejemplo, la manga de langosta, esa que está invadiendo La Rioja, son biológicos porque son seres vivos, pero también son psicosociales porque generan miedo en la sociedad, generan pérdidas económicas de sus cultivos, de sus actividades productivas. ¿Mm? ¿Se entiende, chicas?
Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos que hacer y que tenemos todo el resto de la semana y hasta el viernes de la semana que viene para entregar? Que sería la primera actividad, eh, como les digo, a ver, pueden hacerlo digitalizado o pueden bajarlo al archivo, ¿sí? Yo se lo voy a pasar por WhatsApp de nuevo, imprimirlo o copiarlo directamente en la carpeta y sacarle una foto y mandármela, ¿sí? Así, eso sirve, ¿no? Que le saquen una foto y me las manden a la actividad hecha en la carpeta. No o si la digitalizan y me la pasan por mail o me la pasan por WhatsApp, todo sirve. Cualquier medio que sea utilizado para mandar la actividad sirve. Después yo lo subo a la escuela, a la página de la escuela. ¿Mm? Bien, por ejemplo, dice, clasifica las siguientes sustancias en la primera actividad, ¿no? Clasifica las siguientes sustancias por el tipo de sustancia contaminante. Vamos a hacer tres al azar, digamos. Por ejemplo, el dióxido de carbono. Dióxido de carbono eh, es el humo que sale de la combustión, ¿sí? Ya sea de los caños de escape o de la quema de basurales. Químico, porque es un agente químico, pero también es un contaminante psicosocial, porque afecta al ser humano, ¿sí? Y entonces el dióxido de carbono entra dentro de las dos categorías. Por ejemplo, el humo del cigarrillo, ¿sí? También es un contaminante químico porque el humo del cigarrillo contiene 700 sustancias cancerígenas. Y psicosocial porque a veces cuando se fuma en público eh, afecta a las personas, ¿no? Los que hablamos de langostas. ¿Vieron los videos que pasaron de la costa por la invasión de langostas? No, yo no los vi. No, no lo veo, bueno, después le voy a pasar al grupo. Impresionante la cantidad de langostas. Las langostas son un contaminante de tipo biológico, ¿sí? Son seres vivos. Eh, Después, la radiación es un contaminante físico, ¿sí? Y así tenemos que hacer con cada una de estas, buscar qué tipo de contaminante es o en qué tipo de contaminante encuadra por la definición de contaminante. ¿Se entiende, chicos? ¿Qué es lo que hay que hacer en este cuadrito? Sí, profe. Ir todas estas cosas, ir poniéndolas en su respectivo cuadro, ¿sí? Después dice que hay que confeccionar un cuadro conceptual utilizando los conceptos de contaminación, fuentes antropogénicas y tipo de contaminantes. Eh, y después reconocer al menos tres situaciones de contaminación en nuestro medio ambiente, ya sea barrio, ciudad o provincia, clasificarla, qué tipo de contaminante es y diseñe una solución para dicha situación. ¿Mm? Esas son las tres preguntas. El cuadro conceptual, ya saben que es, ya le voy a pasar un ejemplo al grupo también de lo que es un cuadro conceptual, pero se trata de buscar las ideas principales del texto, ¿sí? Y que en realidad es lo que yo les subrayé acá, ¿sí? Por ejemplo, tendríamos que poner como eje principal la contaminación ambiental, la fuente antropogénica para un lado y para el otro lado con flechitas, lo que serían los tipos de contaminación
y de ahí, del medio, saca una flecha que diga tipo de contaminante: físico, biológico, químico, psicosocial, y enunciar alguno de esos tipos de contaminantes, de cada uno, ¿no? Por ahí podemos sacarlo del listado este. Entonces, hacer un cuadro conceptual donde podamos, quien lea ese cuadro tenga una idea en general de lo que se trata la actividad, ¿no? De lo que se trata el tema. Y después ver situaciones de contaminación en nuestro barrio, en la ciudad, la que reconozcan en su vida diaria, y volcarla y ver cómo haríamos para solucionar el problema, ¿sí? Por ejemplo, pueden utilizarlo, ¿no? A este ejemplo. En mi casa frente a mi casa tengo un basural, ¿sí? Todo el mundo va y tira basura ahí. Y se llena de mosca, de ratas, que son contaminantes biológicos que traen enfermedades, ¿no? Y también hay una contaminación visual, es psicosocial, porque me afecta, me pone mal ver la cantidad de basura y las moscas, y es molesto y generan enfermedades, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para poder erradicar todos esos tipos de situaciones de contaminación ambiental? Y bueno, hacer una campaña, eh, eh, me armo un cartel y pongo prohibido arrojar basura, eh, hago panfletos y lo tiro casa por casa, donde ponga: señor vecino, no sea tan sucio. Bueno, no pongan así, digan, pero sí una campaña para promocionar el hecho de no arrojar residuos. La Señor otra es vecino, hablar con otros. como el Sancho. Sí. Y la otra es, por ejemplo, organizar una campaña de limpieza, ¿sí? Juntarlo a todos los vecinos que se puedan, vecinos, vamos a limpiar todo ese basural, la municipalidad nos va a ayudar, se va a llevar toda la basura, y de ahí vamos a poner el cartel y vamos a hablar con los vecinos para que no tiren, ¿sí? Eso sería una situación. Otra podría ser con un rebalse de una cloaca, o un derrame de aceite de un taller mecánico, o eh, que queman basura, ¿sí? Hay un descampado donde se quema basura, distintas situaciones que vean de contaminación. La clasifican en el tipo de contaminante y después eh, la diseñan una posible solución, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien, eso es lo que hay que completar esta semana y entregarlo hasta antes del viernes de la semana que viene, donde cuando nos juntemos vamos a ver otra actividad nueva, ¿sí? Bueno, ¿Estamos? bueno, profe. Tiziana, Fátima, ¿no se me han dormido? No. ¿Entiende, Fátima, lo que hay que hacer? Sí. ¿Sí? Bien. Así que bueno, espero que puedan hacer un lindo trabajo como suelen hacerlo. Usted, Tiziana, ya se me durmió. Tiziano, se fue. Está como No, el profe. diputado, está como el diputado ese que pone la foto y después se va, más o menos. Bueno, ¿usted entendió, Tiziana, qué es lo que hay que Sí, hacer? sí, sí, ¿Y lo va a hacer, Tiziana? sí. Bien. Bueno, me alegra. Cualquier consulta ya saben que estoy a disposición, ¿sí? Yo les contesto los WhatsApp a la hora que sea. ¿Mm? Bueno, a mí Así solamente que que me falta, profe, lo último. lo de las 3 situaciones de contaminación. Bueno, uno puede ser lo de los basurales, otro puede ser por ahí alguna contaminación biológica, producto de la basura, o de una carnicería, o de cualquier actividad de ese tipo, ¿eh?
Bueno, eh, se nos fue Victoria. Bueno, se le cortó. Eh, Eso es todo por hoy. O sea, no les voy a quitar más tiempo. Ya voy a pasar la clase grabada para que la tengan como fuente de consulta, ¿sí? Así, y cualquier cosa que necesiten ya saben, ¿sí? Y no dejen de venir a clase para que lleguemos a diciembre sin la necesidad de recuperar ningún contenido, ¿sí? Eh, para que sean sus compañeros nada más los que tengan que recuperar. Así que gracias. Nos estamos viendo, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Gracias por aguantarme. De nada, profe. Que estén bien. Buen fin de semana. Igual. Chao, que estén bien. Chao.